dentro de, sabemos bien que dentro del examen siempre hay una pregunta muy recurrente que tiene que ver con el propósito comunicativo. Haciendo un recuento de la forma como se presentan las preguntas y los textos que suelen proponernos en esta prueba para el nombramiento, tenemos lo siguiente. Según lo que hemos podido revisar en los últimos exámenes que ha habido, hablamos 18, 19, 2008, 2019, y los textos que ha habido también anteriormente, hay una tendencia que siempre se repite. Hay una tendencia en el sentido de los tipos de textos que se proponen. Según las últimas pruebas que ha habido, uno de los textos que aparece es el texto narrativo. Sí o sí hay un texto narrativo. El 2018 vino un texto narrativo, el 2019 también vino un texto narrativo. Es más, se repitió el texto de la misma autora. No el mismo texto, pero sí de la misma autora. Estamos completamente seguros que este examen va a venir también un texto narrativo. No sé si de la misma autora, pero al menos estamos convencidos que un texto va a ser narrativo. Estamos preparándonos para ese tipo de texto. Según las pruebas que se han aplicado, 2 textos son expositivos. Así, ya a lo seguro. Y 2 son argumentativos. O sea, si seguimos esa proyección, tendríamos o esperaríamos de este examen un texto narrativo, 2 expositivos y 2 argumentativos. Principalmente, por ahí siempre tenemos que prepararnos también en otros tipos de textos, por si acaso siempre estando preparado para todo, el descriptivo, el instructivo, pero principalmente son esos 3 tipos que le he mencionado. ¿De acuerdo? Y entonces hay que bastante practicar en esos 3 tipos de textos, que son los que hasta ahora se han aplicado en las 2 últimas pruebas. El propósito comunicativo va a variar en cada uno de ellos. En el narrativo va a ser de una forma, en el expositivo se va a dar de una forma distinta y también en el argumentativo. Vamos hoy día a revisar principalmente cómo se da en esos tipos de textos. ¿De acuerdo? Entonces, partamos de esto de aquí, de este enunciado, de esta pregunta que se nos está proponiendo en la pantalla, ¿qué es el propósito comunicativo? Y cuando nosotros nos planteamos esta pregunta, de alguna forma es para entender cuál es la razón de ser del texto, cuál es la intención que ha movido al texto. Y encontramos que el propósito, en términos generales, es un objetivo que siempre se busca conseguir, siempre se busca lograr, es un objetivo que queremos alcanzar. En todos los aspectos se entiende como propósito al objetivo que se quiere alcanzar, lo que uno se propone. Yo me propongo, en este caso, de repente, acceder a una beca para poder estudiar en el extranjero, ese es mi objetivo, y me preparo para eso. En el campo ya laboral, nosotros estamos de repente proponiéndonos obtener un puesto de trabajo que me permita solventar mejor mis gastos o que me permita mejorar económicamente o crecer profesionalmente. Son objetivos que tenemos. Si nos ponemos a pensar, el querer formar parte de la carrera pública también es un objetivo, un propósito que queremos nosotros conseguir. Pero para eso necesitamos, como aquí mismo lo dice, una cuota de esfuerzo, de sacrificio. Y ustedes lo están dando, están en este momento preparándose en las diferentes áreas, tanto en comprensión como en matemática, y en currículo de su nivel, de su especialidad, y sobre todo están sacrificando su tiempo, un valioso tiempo que podría dedicarlo a otras actividades, de repente la familia, un sábado por la noche uno quisiera estar con la familia en este momento. Sin embargo, estamos dedicando a este propósito que es, pues, prepararnos para lograr un puesto dentro de la carrera pública magisterial, una vacante, cubrir una vacante dentro de este concurso.
Eso, si lo llevamos nosotros al campo ya de la comprensión lectora, vamos a decir que el propósito comunicativo entonces es lo que motiva al autor al escribir su texto. Este propósito siempre responde a esta interrogante: ¿qué motivó al autor a escribir su texto? ¿Qué originó el texto? ¿Cuál fue la necesidad que tuvo el autor al producir el texto? ¿Para qué lo hizo? ¿Qué quiso lograr? ¿Qué quiere dar a entender con su mensaje? ¿Ya? Ese es el propósito. En este propósito vamos a reconocer la intención que tiene el autor. Si nosotros entramos a un plano ya mucho más específico, vamos a encontrar que la intención y el propósito son dos planos distintos. La intención está en el plano abstracto, en un plano ya del deseo, cuando uno concibe la necesidad, cuando uno se proyecta lo que desea, lo que quiere. Quiero ingresar a la carrera pública magisterial, es mi deseo, mi intención. En la medida que yo me esfuerce, que yo ponga todo mi empeño en lograr mi intención, esa intención se convierte ya en un propósito. Es decir, el propósito es cuando tú ya pones en marcha diferentes acciones para lograr esa intención, ese deseo que tienes, lo materializas. Ahí se convierte en un propósito. Lo mismo ocurre en el texto. El autor tiene una idea, tiene una noción, tiene una necesidad, y a partir de ello es que propone un texto, decide escribir un texto. Una vez que él plasma el texto, ya está concretando un propósito. Está concretando un propósito porque está comunicando algo. No necesariamente escrito, sino también puede ser oral el texto, materializando. Está convirtiendo en su propósito. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las preguntas más recurrentes, de acuerdo a lo que ha venido en los últimos exámenes, las preguntas más recurrentes sobre este tema? Una de las preguntas que siempre se propone en ese tipo de exámenes es, por ejemplo, ¿cuál es la intención del autor? Y lógicamente, al encontrar la palabra intención, ya estamos relacionando con el propósito comunicativo. También la pregunta, ¿cuál es el propósito del texto? ¿O cuál es el objetivo del texto? ¿Con qué objetivo se escribió el texto? ¿O para qué se escribió? ¿Con qué intención se escribió? ¿O cuál es la finalidad del autor? ¿Con qué finalidad se escribió el texto? Diferentes formas cómo se podrían presentar estos ítems donde me permitan a mí encontrar el propósito del autor, propósito del texto, o propósito comunicativo, o intención comunicativa, como quiera. Estos son los ítems, vamos a decir, no son los únicos, pero según lo que he podido revisar, son los que más, las formas más comunes de cómo aparece el ítem. ¿De acuerdo? Repito, puede variar también, pero si usted ve mi intención, propósito, objetivo, esos son sinónimos. Entonces, rápidamente usted reconoce que la pregunta está orientada a lograr el propósito del texto, el propósito del autor. Son las preguntas más usuales que se presentan en las evaluaciones del minero. ¿De acuerdo? Frente a esto, yo me pregunto y digo, ¿cómo es que, profesor, debo reconocer entonces el propósito? Ya reconocí la pregunta, profesor, pero ¿cómo entonces lo identifico en el texto o cómo lo encuentro en el texto para poder saber mi respuesta? Bueno, usted aquí tiene que ser consciente que el propósito casi al 100% siempre va a ser inferencial, para empezar. O sea, sáquese de la cabeza el pensar que usted va a encontrar el propósito explícito en el texto, sobre todo si el texto en este caso es narrativo, por ejemplo. Ahí tenga por seguro que el propósito está implícito. Si el texto es narrativo, el propósito es implícito. Si el texto es expositivo, argumentativo, por ahí podría, en alguna oportunidad podría, lo cual es muy poco probable, podría aparecer el propósito quizá mencionado en la introducción, lo cual, repito, es casi imposible.
en la mayoría de casos el propósito tiene que inferirse, pero se infiere siguiendo una ruta. Y para esa ruta es que yo le propongo aquí 3 pasos. ¿De acuerdo? 3 pasos. 3 pasos que usted va a seguir y que le va a permitir poder reconocer cuál es el propósito del texto. Lógicamente, para lograr estos 3 pasos, va a tener que ir identificando información que le permitan completar estos pasos. Por ejemplo, uno de los primeros pasos que tenemos que hacer cuando queremos identificar el propósito del texto es saber cuál es el tipo de texto. ¿Y esto para qué? ¿Ya? ¿Por qué debemos nosotros como lectores reconocer o empezar reconociendo el tipo de texto? Porque hay una relación directa entre el tipo de texto y la parte inicial de la estructura que posee un enunciado de propósito comunicativo. Normalmente los enunciados, por ejemplo, llámese idea principal, título, tema, en este caso propósito, tienen su estructura definida. Por ejemplo, el tema siempre es una frase, es un sintagma nominal. Es una frase, no tiene verbo. La idea principal siempre es una oración, tiene un sujeto más un complemento. El título tiene un tema más un conector más la idea principal, pero sin verbo. El propósito también tiene su propia estructura. Y obedeciendo a esa estructura es que nosotros tenemos que identificar este elemento del tipo de texto. Porque la parte con la que inicia la estructura de un propósito es un infinitivo, un verbo infinitivo. Que ese verbo infinitivo necesariamente está relacionado, se obtiene a partir del tipo de texto. En otras palabras, no puedo yo pensar que el propósito comunicativo es el mismo para cada tipo de texto. Cambia. Cada texto responde a diferentes propósitos. El texto narrativo, por ejemplo, uno de sus propósitos es narrar. También busca enseñar, entretener. Pero yo no puedo pensar que el narrativo busque argumentar o busque defender o busque persuadir o convencer, porque no son los verbos en infinitivo que le corresponden a este tipo de texto. Eso pertenece a otro tipo de texto, al argumentativo. Entonces, reconocer el tipo de texto se convierte en el primer paso y en un camino que me va a llevar a encontrar el propósito. A partir del tipo de texto, vamos a reconocer entonces el infinitivo. Elemento importante para yo poder proponer mi propósito. El infinitivo. Repito, el infinitivo es un término, una palabra que en este caso es un verbo en forma no personal. Es una forma no personal del verbo. Es decir, aquel verbo que no ha sido conjugado. ¿Ya? Un verbo que no ha sido conjugado se conoce como infinitivo. Por ejemplo, la palabra amar es un infinitivo. ¿Por qué? Porque todavía no se le ha conjugado con ninguna persona gramatical. Pero si yo lo conjugo con la primera persona, pues diré yo amo. Y si lo conjugo con la segunda persona, diré después tú amas o él ama. También lo conjugo con el tiempo, presente, pasado y futuro, diré pues amé, amaré, amo. Lo mismo puede ocurrir con el número plural o singular. Cuando hago eso, recién estoy conjugando a este infinitivo, a esta forma no personal. Mientras no se conjugue, no puedo decir que eso es un verbo. Simplemente se llama infinitivo. Dentro de nuestro idioma hay 3 formas no personales del verbo. Están los infinitivos, están los participios y están los gerundios. Son 3 formas. ¿Cómo los reconozco? Porque el infinitivo termina en ar, er o ir.
cantar, llorar, comer, reír, esos son infinitivos. ¿Cómo reconozco los participios? Porque terminan en ado, ido. Por ejemplo, cuando decimos comido, llorado, cantado, esos son participios. Y cuando hablamos de un gerundio, cuando terminan en ando y endo. Por ejemplo, si decimos llorando, corriendo, comiendo, llegando, esos son gerundios. Ninguna de las tres formas son verbos. Simplemente son formas no personales del verbo. No se consideran como verbos. No funcionan como verbo. ¿De acuerdo? Por eso, cuidado si encuentras en un enunciado que diga, por ejemplo, el amar es hermoso. No vas a pensar que amar es el verbo ahí. El verbo ahí es. Dice, el amar es hermoso. El amar. Amar no es verbo ahí. Amar es ahí un sustantivo. En este caso, está funcionando como un sustantivo amar. Por eso te decía, los infinitivos no se consideran como verbos. Son formas no personales del verbo sí. Entonces, yo reconozco los infinitivos para poder formar mi propósito. No olvidar, por favor, a través del infinitivo yo voy a poder elaborar mi propósito. ¿Cuál es el segundo paso entonces? Una vez que yo he podido identificar el tipo de texto y ya he podido seleccionar de la gran variedad de infinitivos que le corresponden a ese tipo de texto, he podido seleccionar el más adecuado para el texto, recién paso a identificar un segundo elemento que me sirve para encontrar el propósito. En este caso es el reconocer el tema del texto y la idea principal del texto. Bien, veo que ha levantado la mano una maestra. ¿Desea participar, maestra? ¿Alguna pregunta que tenga que plantear? No, profesor, disculpe, buenas noches, me había confundido. Correcto, no hay problema, no hay problema. Bien, sigamos entonces. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Profesor, buenas noches. Con toda confianza. Maestra, buenas noches. Quería preguntarle, a ver, Dígame. está diciendo que el propósito, o sea, en el cuento narrativo que sea, supongamos, ¿no? Ya. Está diciendo, o sea, por ejemplo, en un cuento narrativo, supongamos, puede haber el infinitivo, el participio y el gerundio, ¿no? Supongamos que hay. Entonces, ahí donde haya ese verbo que usted dice, ahí es en donde comienza el propósito comunicativo del texto, ¿o cómo? No lo entiendo. No. A ver, vamos a explicar nuevamente. Gracias por la pregunta porque me permite aclarar las cosas, ¿ya? A ver, le decía, voy a explicar aquí, voy a hacer algunos gráficos, escribir algo para que puedan también entender mejor. Así, si hay dudas, siempre que tienen que preguntar, ¿ya? Le decíamos, entendemos primero que el verbo, ¿ya? Sabemos que el verbo es una palabra que expresa acción. Por ejemplo, decimos hago o decimos canto, estoy haciendo una acción. Pero así como hay verbos, hay formas no personales del verbo, ¿ya? No formas no personales del verbo. ¿Cómo se entiende esto? Estas formas no personales no se les puede considerar verbos, no son verbos todavía. ¿Por qué? Porque tienen la particularidad que son verbos que no están conjugados. Por eso se le llama formas no personales. ¿Por qué se llama formas no personales? Porque no se les ha sometido a ninguna persona gramatical. Sabe que la persona gramatical es yo, tú, él, nosotros, vosotros, son las personas gramaticales. Cualquier verbo para conjugarse tiene que someterse a una persona gramatical. Mientras no se le agregue persona gramatical, simplemente está en su forma no personal. Estas formas no personales son de tres tipos, ¿ya? Tenemos aquí los infinitivos, es una forma no personal. Tenemos los participios, ¿ya? Y por último, tenemos el gerundio, o gerundios, ¿ya? El gerundio, ahí está. Bien, los tres son formas no personales. Para el caso del propósito comunicativo, no me sirve
el participio ni el gerundio. No me sirven para este caso. Yo lo he mencionado para que usted sepa que son las formas no personales. Únicamente para el propósito yo me voy a quedar con el infinitivo. Este me va a servir a mí. ¿Y para qué me sirve el infinitivo? Para lo siguiente. Voy aquí a anotar en la pantalla la estructura de un propósito. ¿Qué estructura posee un propósito? La estructura. Voy a anotar aquí. Atentos ahí, los que ya lo sepan, atentos para que recuerden esto, o los que no lo sepan, anoten, por favor. Ojo aquí, ¿qué estructura tiene un propósito? La siguiente estructura. Tiene un infinitivo, ¿ya? Un infinitivo. Esto, lógicamente, relacionado al tipo de texto. Al tipo de texto, ¿ya? Más el tema, más o la idea principal. No sé si lo están viendo en pantalla lo que estoy escribiendo, maestros. ¿Se está viendo en la pantalla lo que estoy escribiendo o no? Háganme saber, por favor. Sí. Sí, correcto. Mire, entonces aquí he podido anotar en pantalla una pequeña estructura, una pequeña fórmula que le puede guiar a usted. Mire, todo propósito va a tener esta estructura. Va a empezar por un verbo en infinitivos. Le llamo verbo para que usted lo pueda reconocer, pero ya sabe que es una forma no personal. Pero digamos verbo infinitivo, ¿ya? Para que nos entendamos. Va a empezar por un infinitivo, ahí está. Lógicamente el infinitivo no es cualquier infinitivo. Tiene que relacionarse con el tipo de texto. Más el tema y o la idea principal. Si yo sé que esto necesito para formar mi propósito, definitivamente uno de los pasos entonces tiene que ser, pues, reconocer el infinitivo. Por eso es que aquí en el primer paso dice, identifica primero el tipo de texto, porque a partir de ese tipo de texto tú vas a poder reconocer el infinitivo. No quiere decir que cuando usted lee el texto va a estar el infinitivo ahí en el texto. No, eso no ocurre así. Usted cuando lee el texto tiene que saber qué tipo de texto es, hasta ahí llega. Y luego a partir de eso, observando la idea principal y observando el tema del texto, usted pueda inferir qué infinitivo le correspondería. No es que el texto le va a decir a ti, este es el infinitivo que debes poner en tu propósito. Nunca. Por eso decimos, es inferencial el propósito. El autor tiene que inferir el propósito. Este infinitivo usted lo selecciona, usted como lector lo selecciona. ¿De dónde lo selecciona? De una lista de posibles infinitivos que le corresponderían a ese tipo de texto. Por ejemplo, si el texto es argumentativo, hay una gran lista de infinitivos que podrían estar siendo usados por ese texto. Por ejemplo, argumentar. Por ejemplo, persuadir. Por ejemplo, demostrar. Resaltar. Denunciar, comprobar. Serán una serie de infinitivos. Yo como lector selecciono el más adecuado. Ya me amargaron ya. A ver, ¿yo selecciono al azar el infinitivo? No, tiene que ser en función a lo que el autor está proponiendo en su idea principal, para darme cuenta, bueno, en este caso el autor me está buscando demostrar, en este caso el autor está buscando persuadirme, en este caso el autor está buscando defender o enjuiciar o reclamar. O sea, uno tiene que inferir el propósito, ¿ya? Inferir el propósito. No sé si con esto queda un poco más claro, maestra. Bien, seguimos entonces. Una vez que identifiqué el propósito, ya una vez que identifiqué el tipo de texto, ya pude sacar el infinitivo, ya reconocí el tema, ya reconocí la idea principal en el texto, determino el propósito basándome en esta estructura, Ahora, eso es en cuanto a la teoría. Ya cuando vayamos a la práctica, le voy a enseñar una estrategia para analizar este tipo de preguntas. Y es leyendo
justamente pues los infinitivos, usando el infinitivo a mi favor, ¿de acuerdo? Usando el infinitivo a mi favor, yo voy a poder rápido encontrar la respuesta. Hay tips que se le van a brindar, ¿ya? Profesor, Dígame. le digo, o sea, usted dice que el infinitivo más la idea principal se debe de ver ahí en el texto para saber que ahí está el propósito. Correcto. Cuando nosotros leemos un texto, todo texto tiene un tema, ya sea explícito o implícito, tiene un tema, tiene idea principal y también tiene un tipo de textos. El texto es desde un tipo y va a tener de forma inferencial, va a estar buscando un propósito. Eso tenemos que nosotros saber reconocerlo, saber inferir cuál es ese propósito. Pero guiándonos pues de la idea principal, guiándonos del tema y del tipo de texto. De ahí me guío, que es lo que quiere lograr, para llegar al propósito. Ya, ¿De pero acuerdo? dígame, el texto, por ejemplo, si es, como usted dice, el narrativo está hay verbos, como se dice, infinitivos. No hay participios, ni hay gerundios, No, no, o no, no, también no. hay. O sea, a ver, el infinitivo no lo voy a buscar dentro del texto. Ojo, el infinitivo no lo voy a buscar en el texto. Yo no les estoy diciendo en un momento que usted va a buscar el infinitivo en el texto. Ese dicho identifica el tipo de texto y seleccionas tú el infinitivo que le correspondería a ese tipo de texto. No, no lo vamos a encontrar escrito en el texto, el infinitivo. Por favor, eso no ocurre así. Por eso le estoy diciendo, usted solamente cuando lee el texto reconoce qué tipo de texto es. Hasta ahí le sirve el leer el texto. A partir de eso, usted ya tiene que seleccionar dentro de la lista de posibilidades que hay el infinitivo más adecuado para ese texto. Eso usted no lo va a encontrar escrito ahí que el autor te diga, el infinitivo es narrar, aquí está. No, no va a pasar eso. Eso usted tiene que inferirlo. ¿De acuerdo? Pero no lo va a hacer a ciegas. Lo va a guiar, el mismo texto nos va a guiar. Primero, porque sabemos qué tipo de texto es. Ya dejamos de lado los demás infinitivos que le corresponden a otros tipos de texto. Si yo veo que el texto es expositivo, ya no me fijo en el argumentar, ya no me fijo en el narrar, ya no me fijo en el describir, ni en el instruir, porque son de otros textos. Solamente me centro en lo que le corresponde al expositivo, y de ahí trabajo. ¿De acuerdo? Si queda claro y si no, de repente pueden plantear más preguntas. Profesor, un aporte. Usted una vez compartió una lista de verbos infinitivos para los tipos de texto. Si pudiera compartirnos también. Yo entiendo como los infinitivos, o sea, para el propósito, nosotros lo tenemos que formular. Correcto. Es una estructura con el infinitivo, o bien el tema o la idea principal. Correcto, correcto. ¿No? Y para eso tenemos que saber diferenciar que un infinitivo no es un verbo, más bien es un verboide. ¿Por qué? Porque no está conjugado. No significa la persona que realiza la acción. Por ejemplo, digo, caminar, no está conjugado. Al decir yo camino, tú caminas, nosotros caminamos. Y según el tipo de texto, si es un texto narrativo, el propósito puede ser demostrar, no, en el texto argumentativo, por ejemplo, demostrar, ¿no? Ahí está el infinitivo. Y no está conjugado. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno también tener esa lista de infinitivos para poder guiar. ¿No? Sí, gracias. Se los he compartido a los grupos anteriores, también lo voy a hacer esta vez, solamente que háganme recordar siempre, por favor, para poder hacerles llegar ese material. Yo les voy a compartir en el grupo, no sé en qué grupo están, porque hay como 3, 4 grupos que maneja el profesor William, no sé si están en los 4 grupos o si están en un grupo aparte, no sé, pero lo voy a compartir en todos, para que ahí llegue de todas maneras a ustedes. Ahí, por ejemplo, tengo la lista de infinitivos, por ejemplo, el narrativo, ¿qué infinitivos tiene? El expositivo igual, el argumentativo, así. Le he separado para que cada uno pueda revisar eso. Bien. Bien, maestro, sigamos entonces. Esto lo vamos a aprender mucho más con la práctica, ¿ya? No se asusten, por favor. Sé que algunos están de repente asustados. No entiendo nada sobre el propósito y no sé cómo lo voy a hacer. Ahora, aquí lo va a aprender. Aquí lo va a aprender en la práctica ya. ¿De
¿De acuerdo? Aparte le voy a dar una estrategia para poder analizar cuando el propósito ya tiene las alternativas como aquí, porque en el examen, acuérdese, vienen alternativas y eso es una ayuda para nosotros. Las alternativas son una ayuda porque nos adelantan sobre el contenido del texto. Mire, fíjese aquí, por favor, la estrategia que le voy a mostrar, aparte de los pasos que va a seguir para encontrar el propósito, le voy a dar unos tips para también analizar las alternativas cuando la pregunta sea de propósito. Ojo, estamos ahorita hablando en propósito. Mira la pregunta, dice, ¿cuál es la intención comunicativa del emisor del fragmento? Se supone que este es el fragmento y que aquí hay una intención, lógicamente la intención del autor. Aquí viene la estrategia. Y algunos, de repente, que ya llevan con nosotros, ya la han visto, la han practicado y ven que funciona a la perfección. Nosotros seleccionamos de esta lista de alternativas, fíjese bien aquí, maestros, Mira, primera alternativa, aparece aquel infinitivo, valorar. Fíjense. Segunda alternativa, aparece el infinitivo, explicar. Tercera alternativa, infinitivo, explicar. Cuarta alternativa, infinitivo, argumentar. ¿Te das cuenta? Con esto te estoy demostrando que todo propósito tiene esta estructura, es decir, empieza con un infinitivo. Por eso la necesidad de nosotros encontrar el infinitivo primero, porque sé que las alternativas van a empezar por un infinitivo. Ahora, acá viene la estrategia. Esto es lo que yo te recomiendo. Seleccionar los infinitivos que aparecen en cada alternativa y tomarte el trabajo, que no te va a tomar más de segundos, de al costado de la alternativa, tú escríbeme, tú lo puedes hacer mentalmente, el día del examen, mentalmente, pero acá te digo, escríbelo al costadito para que te acostumbres a trabajar así. Me gustaría que al costadito escribas el tipo de texto al que le pertenece ese infinitivo. Por ejemplo, la palabra valorar, este infinitivo valorar, ¿tú crees que le corresponde al texto narrativo? ¿En un texto narrativo se valora? Les pregunto, maestros. No. Definitivamente, en un texto narrativo no hacemos valoraciones. No se valora. Narramos. ¿Dónde valoramos? ¿Dónde decimos que algo vale o no vale, tiene valor o no? Argumentativo. En el Tiene que ver argumentativo. con las opiniones, con la argumentación, con la postura que yo puedo asumir. Es decir, el valorar es un infinitivo del texto argumentativo. ¿Te das cuenta? Ya con esto me imagino que la maestra que me hizo la pregunta ya está más o menos aclarando las ideas ya. Mira, a ver, el infinitivo no es para cada tipo de texto, es específicamente apunta a un tipo de texto. El valorar, por ejemplo, le corresponde al argumentativo. Si yo reviso el segundo infinitivo, dice explicar. ¿En qué tipo de texto haremos explicaciones? Cumpliremos la intención de explicar. Definitivamente, en el texto Expositivo. expositivo, correcto, expositivo. Y mira cómo ya voy clasificando a mis alternativas. Voy clasificando, antes de ir al texto, esto es antes de ir al texto. Quizá otros maestros, en otros grupos de capacitación, no le van a explicar así, le van a decir, lee el texto, y a partir del texto ubica la idea principal, el tema, y ahora infiere el propósito, van a decir así. Y realmente la forma como trabajo es así con estrategias prácticas. Vamos de frente a la pregunta, seleccióname el infinitivo y relaciona con el tipo de texto. Valorar argumentativo, explicar expositivo. Explicar nuevamente se repite expositivo. Y el último, argumentar. Su nombre lo dice, del argumentativo. Fíjate, tienes solamente dos opciones para el tipo de texto. O tu texto es argumentativo o tu texto puede ser expositivo. No hay otra opción más. Dos son expositivas, dos argumentativas. Tú puedes pensar que el texto va a ser descriptivo, no, porque no hay ninguna alternativa que te haga pensar que va a ser descriptivo. Tú puedes creer que va a ser instructivo, tampoco. O es argumentativo o es expositivo. ¿Cómo lo sabes? Por los infinitivos que has podido resaltar aquí. Y porque tú sabes a qué tipo pertenece cada infinitivo.
Y aquí justamente entra a tallar pues, la necesidad de lo que decía la maestra, de conocer qué infinitivo le corresponde a qué tipo de texto. Hasta ahí, profesor, usted me dirá, profesor, pero hasta ahí todavía no me resuelve el problema porque no sé cuál de los 4 es. Ah, muy bien. Entra a tallar el segundo elemento, pues, el tema. El tema. Mira, revisamos el tema, ¿ya? Dice, valorar los principales aspectos de la cultura. ¿De quién se habla en esta primera alternativa? Le pregunto, de la cultura. ¿Ves? Vamos al segundo. Dice, explicar el concepto de cultura. ¿Ves cómo se repite el sujeto? A partir, dice, de una comparación. 3, explicar el concepto de territorio, valiéndose de una comparación. Y la alternativa de argumentar a favor de una cultura particular. Le pregunto a usted, sin haber visto el texto, y le diría yo, ¿cuál crees que va a ser el tema? ¿Qué me respondería? Cultura. De acuerdo a lo que ha podido ver en las alternativas, mire, ¿cómo hemos subrayado? El posible tema, ¿cuál será? La cultura. La cultura. No tienes que ser adivino para darte cuenta. Se está repitiendo en cada alternativa. Palabra clave. Mira, profesor, pero hasta ahora todavía no sé la respuesta. Correcto, pero ten en cuenta que todavía no ha sido ni siquiera el texto y ya encontraste el posible tema, ya seleccionaste dos opciones nada más para el tipo de texto. Ahora sí. Sí. Apague su audio, por favor. Ahora sí, mire. Vamos al texto ahora sí. Mira cuánto avancé sin leer el texto. Avancé, eliminé 2 tipos de textos ya. Eliminé el descriptivo y el instructivo. Solamente me he quedado con 2 opciones, o argumentativo o expositivo. Y ya tengo el posible tema, la cultura. Ahora sí voy a mi texto. Yo sé que el texto tiene que ser o argumentativo o expositivo. Con la primera línea que yo lea, voy a descartar qué tipo de texto es. ¿Cuándo va a ser expositivo? Cuando me informe. Cuando hable de él, ya, cuando hable en tercera persona. ¿Cuándo va a ser argumentativo? Cuando hable en primera persona, diga yo. Y cuando dé su opinión, por ejemplo, que diga yo creo, yo pienso, ese es argumentativo. Pero si dice él, ella, así en términos en tercera persona, por ejemplo, la cultura, la contaminación, la vacuna, esos son en tercera persona, hablar de un tema en tercera persona. Primera idea que encontramos en el texto y ahora, subrayo mi primera idea, aquí termina la primera idea, dice, la cultura es como un mapa. Te pregunto, ¿de quién se habla? De la cultura. De la cultura. Mira, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo aparece el sujeto que tú ya habías encontrado en las alternativas? Ahí está, mira. La cultura. ¿Ves? Este es mi sujeto. Y si es el sujeto de la oración, es el tema, pues. Ahora dice, mira, es como. Encuentras algo importante también aquí. ¿Cómo? El verbo es de la oración, correcto, pero aquí el cómo, mira, es como. Este conector como es un conector de comparación. ¿Qué está haciendo el autor en esta primera idea? Está comparando la cultura con el mapa. La cultura es como un mapa. ¿Te das cuenta? Basta con ver esa primera idea para darte cuenta que el texto está informando. Y si el texto está informando, ¿qué haces tú como lector? Rápido, rápido vas a las alternativas y me descartas todo aquello que sea argumentativo, porque el texto es expositivo. Dices, la A no puede ser porque es argumentativo y la D no puede ser porque es argumentativo, profe. Ya, mira. Ahora te quedas con la B y la C. ¿Cuál marcarías y por qué? La B. Definitivamente marcaría la B, profesor. ¿Y por qué marcaría la B? Porque la C tiene al tema territorio y en el texto veo que el tema no es territorio, es cultura. La respuesta está en la letra B. ¿Se entendió, maestros? Sí, pero... Excelente explicación, profesor. No sé si la maestra que tenía dudas con esto ya aclaró. Sí, maestra. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, no solamente es la teoría, también la estrategia. Esto es la estrategia que yo le brindo.
el analizar de esta forma la pregunta. El ir a las preguntas, resaltar los infinitivos, relacionarlos con el tipo de texto, encontrar la temática en las alternativas y voy a mi texto a corroborar. Dígame si con eso no va a ahorrar usted muchísimo tiempo, le facilita la lectura, va a hacerlo rápido y sobre todo asegurando pues que sea la respuesta correcta. Bien, creo que con esto ya se pudo aclarar mucho más. Bien, entonces es importante que sepamos el infinitivo. No se preocupe usted porque me diga, ay profesor, pero no voy a saber qué infinitivo ponerle a mi texto. No se preocupe porque en el texto le dan alternativas, ya están las alternativas. Sería un problema si es que a usted no le dieran alternativas y le dirían, a ver, ¿qué infinitivo le pondrías a este texto? Ahí sí sería más complicado para nosotros. Pero en este caso, sí te dan alternativas. Lo único que tienes que hacer es reconocer ese infinitivo a qué texto le pertenece. Ese trabajo nada más. Para eso usted va a tener una lista de infinitivos que yo le voy a brindar en la información y usted ahí repase esa lista. Repase para que cuando lo vea esos infinitivos sepa reconocer a qué texto pertenece, nada más. Profesor, buenas noches. Buenas noches, maestra, dígame. ¿Por qué lo descartó la clave A y la D? Lo descartamos, ¿por qué? Por una simple razón. Porque acuérdense que cuando nosotros marcamos los infinitivos aquí, encontramos que 2 son argumentativos y 2 son expositivos, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Maestra? Sí, profesor. Ya, ahora, solamente tengo 2 opciones para que el texto sea o sea expositivo o sea argumentativo, ¿correcto? Entonces, cuando yo he ido al texto y he podido seleccionar la primera idea, he encontrado que esta idea me está informando, no me está argumentando aquí, no me está dando una opinión, sino me está dando una información. Si yo veo que es información, rápidamente descarto que el texto sea argumentativo. Es como si yo dijera, tengo 2 opciones para salir a bailar, o con José o con Pedro. Al observarlos, veo algo que no me gusta en Pedro, me quedo con José. Ya rápidamente observé un rasgo que me hizo decidir. Igualmente aquí, voy al texto, observo la primera idea, veo que está informando, encontré el tema, descarto que es argumentativo. ¿Qué hago? Yo tenía en las alternativas 2 opciones que eran argumentativas. Tengo que eliminarlas, porque el texto no es argumentativo. Sin ni siquiera mirar qué dicen, las elimino, porque sé que son argumentativas. Por ese motivo las hemos descartado. ¿De acuerdo, maestra? Sí, ya le entendí, profesor. Gracias. Correcto. Esa es la estrategia que yo le muestro, ¿ya? El leer los infinitivos en las alternativas. Bien, sigamos. A ver, este segundo ejemplo. A ver, solo ustedes, por favor, díganme cuál es el propósito. Siempre se dan cuenta, va a empezar con infinitivos. Ya saben la estrategia que les he brindado. Uno de la obra de Juan Rulio me dio por fin el camino que buscaba para continuar. Ojo, maestros, a ver, les recomiendo no leer en el primer momento. Ya les expliqué desde el primer día que el método no consiste en leer primero el texto. Les va a ser más difícil si hacen eso. ¿Por qué? Porque van a tener que leer todo el texto y luego recién ir a las preguntas. Y después de las preguntas van a regresar al texto, van a leer el texto 2 veces. Yo les recomiendo primero leer las preguntas y hacer el procedimiento que les he explicado. Les va a facilitar más, van a avanzar más ustedes. Por ejemplo, si yo aquí tengo mis alternativas, lo primero que haría es esto, marcar mis infinitivos, marco los infinitivos, ¿ya? Ahí está. Y los relaciono, pues relaciono qué tipo de textos son. Realizar, destacar, hacer, resaltar. Realizar, expositivo, por ejemplo, ahí está. Destacar, argumentativo, hacer, expositivo y resaltar, argumentativo. Igualmente, al igual que el ejemplo anterior, hay 2 opciones nada más, o es expositivo o es argumentativo. ¿Qué hago ahora? Resalto la temática del texto, dice realizar un escrutinio de la obra de Rulfo, ahí está, sobre eso se va a hablar. Segunda alternativa, destacar el talento literario de Rulfo.
De C, nuevo se repite. la obra de Sócrates, y la última, los escritores latinoamericanos. Hay algo que se está repitiendo constantemente, es la obra de Rulfo. El tema, profesor, posiblemente el tema sea, a ver, posiblemente, profesor, el tema, ¿qué pasó? Argumentativo. Sea la obra o el talento, como quieras. La B. No sé por qué no puedo escribir. De Rulfo. La B. Mira, este es el posible tema. Fíjate, ya tengo el posible. Ahora sí voy al texto recién ahora. Dice acá, el escrutinio a fondo de la obra de Rulfo, dice, mira, me dio. ¿Está en primera persona o en tercera persona? Les pregunto. En primera. Primera persona, porque dice, me dio a mí. ¿Quién está hablando? Está hablando de sí mismo el autor. Ah, entonces, ese es un rasgo del texto argumentativo. Descarto lo expositivo, vengo a mis alternativas y digo, la A no puede ser entonces porque ese es positivo. La C no puede ser entonces porque ese es positivo. Y aparte, tiene como tema la obra de Sócrates. Y yo me di cuenta que en el texto se habla de la obra de Rulfo, tema. Por lo tanto, la C no puede ser por nada del mundo, porque ese es positivo y aparte de eso, supuestamente tiene como tema a la obra de Sócrates. Entonces, me quedo con dos opciones, con la B y con la D. En la B dice destacar el talento literario de Rulfo. Y en la D dice resaltar, que también es argumentativo, pero cuando veo el tema dice escritores latinoamericanos. Y aquí en la obra, ¿de quién se habla? De Rulfo. Del talento justamente de Rulfo. ¿Ves? Y está el tema, mira. Por lo tanto, tu respuesta, sin lugar a duda, está en la alternativa B. Excelente, ya. Excelente cómo trabajamos, pero bajo una estrategia. Bajo una estrategia. Bien. Aquí. Tengo ese texto, a ver, vamos rapidísimo. Profesor. Dígame. Profesor, Dígame, la escucho. ¿por qué no es la? Porque también ahí menciona el escrutinio. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser la A? Porque la A es un infinitivo del texto expositivo. Y aquí, en el texto, no es expositivo, porque el autor está dando su opinión, en este caso, dando su valoración sobre la obra de Rulfo, sobre el talento de Rulfo. Vamos a leerlo para que se den cuenta. Dice, mira, el escrutinio a fondo de la obra de Rulfo me dio, por fin, o sea, a mí, el autor dice eso, el camino que buscaba para escribir mis libros. O sea, está diciendo que el leer la obra de Rulfo le permitió a él tener una motivación como una especie de inspiración para que él pueda escribir sus propios libros. Dice, por eso me era imposible escribir sobre él sin que todo me pareciera sobre mí mismo, porque la obra le parecía tan fabulosa que se veía influenciado por el autor necesariamente. Dice ahora quiero decir que he vuelto, mira, primera persona, argumentativo, he vuelto a leer por completo, se supone la obra de Rulfo, y dice para escribir nostalgia, y he vuelto a ser víctima inocente, dice el autor, del asombro, al igual que la primera vez. O sea, ¿quién está hablando? García Márquez. Y García Márquez es un escritor muy famoso, premio Nobel. García Márquez está expresándose, está opinando, está valorando ¿a quién? Al talento que tenía Juan Rulfo, ese escritor mexicano. Y está no informándonos, él está diciendo su punto de vista, está estableciendo su valoración. Para García Márquez, la obra de Rulfo fue una obra fabulosa que le causaba a él admiración y que él mismo dice que fue la fuente de inspiración para que él pueda escribir sus propios libros. Entonces, no está informando, no puedo decir que simplemente está haciendo un escrutinio, lo que está haciendo es aquí, está valorando la gran calidad que tiene Rulfo para escribir. ¿De acuerdo? No sé si se entiende, maestra. Sí, profesor. Profesor, sí le entendí. Correcto. Bien, sigamos. Vamos aquí a unos ejercicios, ¿ya? Tengo este texto
Y vamos a las preguntas. Me piden el propósito justamente de este texto. Al igual que el procedimiento anterior, vamos a marcar aquí nuestros infinitivos. Marco explicar, marco describir, marco demostrar, y por último, mira, la medicina y la educación. ¿Cómo te encuentras con esta alternativa? La medicina y la educación. Elimina de una vez ya. ¿Por qué? ¿Por qué lo eliminamos, profesor? Porque tú sabes que el propósito, la pregunta dice el propósito, debe tener un infinitivo al inicio. Este no posee infinitivo, no puede ser nunca respuesta. ¿Correcto? No puede ser la respuesta, porque no tiene el infinitivo. No cumple con los requisitos para hacer un propósito. Lo que sí ocurre con las tres anteriores. Ahora tenemos que saber cuál de las tres es. No sé todavía qué tipo de texto es, pero tengo aquí tres infinitivos que me pueden guiar. El explicar, expositivo. Describir, descriptivo. Y el demostrar, argumentativo. En un argumentativo se busca demostrar. Ahora, identifico mi posible temática en el texto. Explicar la importancia de la educación. ¿Ya? Importancia de la educación. Describir las principales características de la educación. Demostrar que la educación es una responsabilidad compartida. Fíjate bien cómo es que en las tres alternativas se está repitiendo educación. Vamos a ponerlo con otro color. Educación, mira, educación, educación. Es más, en la alternativa que también eliminamos, también estaba la palabra educación. Dime cuál va a ser el tema del texto, ¿crees tú? La educación. La educación. La educación, definitivamente. Mira, ya tienes entonces el tipo de texto, puede ser expositivo, descriptivo, argumentativo, y tienes el posible tema educación. En la primera te está diciendo que explica la importancia de la educación, describe las características de la educación o demuestra que la educación es una responsabilidad compartida. Acuérdate la estructura del propósito. Infinitivo, más tema, más idea principal. Y o idea principal. Borro esto y ahora sí voy a mi texto. Mira, voy al texto. Tengo aquí el texto. ¿Qué hago en el texto? Identifico primero la temática. Identifico la temática. Hasta aquí llega la primera idea. Dice, la educación no es un problema exclusivo de los pedagogos, ni siquiera de los docentes. Es algo de interés y responsabilidad compartida o de todos. Yo te pregunto, ¿cuál es el tema? Tú lo estás viendo aquí en el texto ahora. El tema, sin lugar a duda, es la educación. Ahí lo estás viendo. Ahí está. ¿Y qué te dice de la educación el texto en esta primera idea? Me está diciendo que no es un problema que solamente le compete a los profesores, sino a todos. No es un problema solamente de los profesores, sino es de interés y responsabilidad de ¿quién? De todos. Esta es la idea principal, entonces, profesor. ¿Por qué? Porque el segundo párrafo me dice, así, me está explicando ya, así como la salud no es cuestión de los médicos, sino de todos, pues también la educación no es solamente de los profesores, no de todos. Entonces, eso ya es explicación. ¿Cuál es entonces la idea principal que desarrolla el texto aquí? Que la educación es un tema que debería interesarnos a todos, no solamente a los profesores. No podemos culpar que si el alumno no logra el éxito, es culpa del profesor, culpa de la escuela. No es así. El autor aquí dice que esa responsabilidad es de todos. Es decir, si un alumno fracasa, ¿es responsable el profesor? Sí, pero también es responsable los padres de familia, también es responsable la sociedad misma, los canales de televisión, toda la sociedad en general es responsable de ese fracaso, como también es responsable de ese éxito, porque todos aportan. No solamente el profesor en la escuela es el que forma al estudiante, lo forma también la sociedad. Y todos tenemos que apoyar a que ese estudiante se vaya formando para lograr el éxito. Bien, entonces, mira, con esta identificación del tema y la idea principal, estoy seguro que ya tienes tu respuesta. ¿El texto es argumentativo o expositivo?
Argumentativo. Argumentativo, la C. Información. Definitivamente es una argumentación. El profesor está dando su opinión. Dice, no es un problema de los profesores, no de todos. Ah, esa es una opinión. Marca tu respuesta, la letra C. Descartamos que puede ser expositivo, que puede ser descriptivo, y me queda únicamente la letra C, que es argumentativo. ¿Y por qué? Porque justamente acá tiene el tema y también tiene la idea principal. Definitivamente mi respuesta está en la letra C. Demostrar que la educación es una responsabilidad compartida. Bien. Llegamos a esta pregunta. Me dice, el título para el texto sería, ¿cuál sería el título para este texto? Siempre el título debe también tener una estructura. Y esa estructura es el tema más un conector más la idea principal, pero sin el verbo. Repito, tema más un conector más la idea principal sin el verbo. Tú sabes que el tema es de educación ya. Es de educación. Y sabes que en la idea principal el texto decía que es responsabilidad de todos. Es compartida. ¿Cuál marcarías entonces como título? La A. Definitivamente la A es la que reúne las condiciones para hacer un título. Educación temática, el conector en este caso está en la coma y de aquí se ha extraído la idea principal, pero sin verbo, pues. Sin verbo. No puede ser importancia, profesor, porque es un aspecto nada más del tema. Eso también es un aspecto y lo de aquí sería un tema. Ninguna de las tres opciones se pueden cumplir, solamente la A. Vamos con la tercera pregunta y dice, según el texto, completa la siguiente idea. Y me piden que complete esta idea. Dice, la responsabilidad de la educación no recae solamente sobre los docentes, sino también sobre, ¿con quién? Infiere tú. Si me dicen el texto de todos, prácticamente la respuesta está cantada. La D. Todos los ciudadanos. Definitivamente. Todos los ciudadanos. La D. Una idea que se puede inferir del texto es, ojo, que se puede inferir, es decir, una idea que yo no voy a encontrar escrita, pero que tengo que interpretarla a partir de las ideas que están en el texto. En el texto me dice que la educación es una tarea que compartimos todos, no es solamente los profesores. Eso quiere decir que yo puedo inferir, puedo concluir que la educación es entonces responsable o del éxito o del fracaso de un país. Porque si la educación es buena, pues habrá personas exitosas. Pero si la educación, que no solamente, ya lo aclaró el autor, no solo es del colegio, la educación no solamente la damos en el aula de clase, también se da afuera. La sociedad también educa. Entonces, la educación es responsabilidad de que haya un éxito o no. Eso se puede inferir. La respuesta es la letra A. Bien. Y aquí, así como la salud no es cuestión que atañe solamente a los médicos, sino a todos, ¿qué significa la palabra atañe? Si yo lo ubico dentro de este contexto, la palabra atañe significa corresponde, ¿no? Está cantado ahí. Bien, ¿qué les ha parecido, maestros, esta explicación, la estrategia que les he brindado para poder obtener el propósito de una forma rápida? Y ahora sí vamos ya a la práctica. Excelente. Bien, Excelente. vamos a la práctica ahora. Vamos a la práctica, ¿ya? Vamos a la práctica y aquí vamos a plasmar todo lo que hemos aprendido. Bien. Tengo este texto que se me ha planteado. ¿Ya? Reviso el texto. Recomiendo algo cuando vamos a analizar ya los textos tipo Minedo. La lectura lo dejamos para después. Primero, el paso número 1 en nuestro método es abordar las preguntas y las alternativas primero. Pero hay algo que te voy a recomendar que realices. Si es que el texto tuviera título, lo cual es muy poco probable porque la mayoría de textos no trae título, es algo que sea narrativo, a veces lo trae, pero por si acaso miramos si tuviera título, en este caso no lo tiene. Avanzo y te fijas aquí, la fuente donde fue extraído el texto, eso sí, la mayoría de textos trae.
Mira ahí y seleccióname ahí los sujetos que aparecen y que te podrían también ayudar. Mira, dice acá, texto adaptado, dice el autor, y luego dice acá, los mapas conceptuales como estrategia de enseñanza-aprendizaje en la educación. Esto resalto, ¿ya? Eso sí me puede servir por ahí. Y nada más, eso me tomó ¿cuánto tiempo? Un par de segundos, no me tomó más. Voy a mis alternativas ahora. Pregunta de alternativas. Mira que marcaste. Mapas conceptuales como estrategia de enseñanza-aprendizaje. La primera pregunta de saque te plantea por el tema del texto. Dice, ¿cuál es la temática que aborda el texto? El tema. Temática es sinónimo de tema. Temática, sinónimo de tema. La D. Mira, tú te das cuenta al revisar las alternativas que se están repitiendo, mira, ve, mapa conceptuales, mapa conceptual, mapa conceptual, mapa conceptual. Ya, sin lugar a duda, el texto va a hablar, profesor, el texto va a hablar de los mapas conceptuales. Desde la fuente, yo ya lo identifiqué que esto es de lo que va a tratar, mapas conceptuales. Pero ahora, profesor, las cuatro alternativas tienen a ese sujeto. ¿Cómo yo puedo saber la temática entonces? Muy bien, para eso lo vamos a rastrear en el texto, pues. Pero yo estoy seguro que hablar de como sujeto de los mapas conceptuales. Quiero simplemente ir al texto y corroborar si es que me habla de los mapas conceptuales específicamente, o quizá de los pasos, o quizá de la elaboración, no sé, vamos a ver. Yo, pues, si estoy apurado, puedo ya ir al texto y ver aquí, por ejemplo, en la última parte, dice, mira, para elaborar un mapa conceptual debemos los siguientes pasos para elaborar. Estoy revisando nada más, ¿ya? Por aquí veo que habla del mapa conceptual específicamente, dice, elaborar un mapa conceptual, mira, ¿ya? Mira acá el segundo párrafo, el proceso de elaboración del mapa conceptual, mira, ¿ya? Y aquí dice, para elaborar, y te da los pasos para elaborar. Basta con solo ver eso, mira, no he leído todo el texto, solamente he visto pistas. Yo podría ya delimitar el tema. Yo sé que ustedes también se dieron cuenta del tema. El tema hubiese podido ser cualquiera de los cuatro. Al observar cuál sería mi tema. Ojo, el tema es una cosa y otra cosa es su tema. No olvidar. Una cosa es el tema y otra cosa es el subtema. ¿Qué es el tema? El tema es el sujeto del cual se habla. ¿Qué es el subtema? Es un aspecto del tema. Ejemplo. La vacuna es el tema. ¿Ya? La importancia de la vacuna es el subtema. La definición de la vacuna es el subtema. Los tipos de vacuna es el subtema. Si tú observas la B y la C, ¿cuál de ellos está apuntando a un aspecto del tema? La C. La C, la elaboración. Ojo, ¿cuál apunta a un aspecto? Un aspecto es una partecita del tema nada más. ¿Ya? Bien. Miremos nuevamente el texto, mire. Pasos. Mire, aquí me dice, ¿ya? Me está diciendo que cuando queremos elaborar un mapa conceptual, tenemos que realizar diferentes situaciones, ¿ya? Luego por aquí me dice que para lograr de forma exitosa la elaboración de un mapa conceptual, debemos tener en cuenta tales situaciones. Otro aspecto importante, se supone, para lograr un buen mapa conceptual es tal cosa, acá lo dice. Y aquí me dice en esta última parte, cuáles son los pasos que debo seguir para elaborar el mapa conceptual. Te pregunto, aquí, en la primera parte, ¿me habla de pasos? Aquí. ¿Me habla de pasos aquí? No. No, habla del No me habla de proceso, pasos, cómo lo van a simplemente me está elaborar. explicando cómo elaborar. Aquí, ¿me habla de pasos? No. Todavía. Aquí me habla de pasos todavía. Pero aquí me habla específicamente de los pasos que debo seguir para elaborar. Aquí sí me habla de los pasos, mira. Aquí me habla de la elaboración, sí, del proceso de elaboración. Aquí específicamente me dice ya qué pasos debo seguir para lograr esa
elaboración del mapa conceptual. Este es un aspecto, porque solamente se está desarrollando en una parte del texto, no en todo el texto. El texto tiene como temática, entonces, profesor, la elaboración del mapa conceptual. Y uno de esos aspectos que el texto presenta es los pasos para elaborar ese mapa conceptual. Si yo observo aquí, entonces, la respuesta a la temática no sería la letra B, porque este es un aspecto. Pasos. La respuesta estaría aquí, en la letra C. La temática del texto es la elaboración de mapas conceptuales. Usted me podrá decir, profesor, pero ¿por qué no puede ser la A si la A es de los mapas conceptuales? Pero si nosotros nos damos cuenta en el texto, no habla específicamente de los mapas conceptuales en general. Está centrando en el proceso de elaboración. Mira, ¿cómo repite? La elaboración del mapa conceptual. El proceso de elaboración del mapa conceptual. Pasos para elaborar el mapa conceptual. O sea, te está hablando del proceso de elaboración. ¿De acuerdo? Por eso la temática es la elaboración de mapas conceptuales. Excelente, ¿ves? Ahora, mira la pregunta. ¿Con qué propósito el autor escribió el último párrafo del texto? Propósito. Te vas al último párrafo y ubicas que es el párrafo de los pasos. De los pasos. ¿Ya? Yo te pregunto aquí, sin necesidad de mirar alternativas, ¿para qué crees tú que la autora ha utilizado este párrafo donde te dice pasos para escribir? ¿Qué quiere hacer con estos pasos? El autor, ¿qué quiere hacer? Explicar. ¿Quiere explicarte o qué quiere hacer cuando te da pasos? Mira, ojo, pasos de seguir. Instructivo. Para Es una instruir, guía, tú elabores, indicaciones. Quiere indicaciones. instruirte, quiere decirte cómo debes elaborarlo. Paso a paso, es como cuando te dice, bueno, hijito, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a cocinar, hijito, hoy día. Te voy a enseñar a preparar un ceviche. El primer paso que vas a hacer, vas a cortar el pescado en cuadritos. Luego vas a exprimir el limón. Después vas a cortar las... Mira, le está explicando, le está instruyendo realmente, no explicando, instruyendo paso a paso qué debe hacer. Entonces, si yo observo esta última parte del texto, en todo el texto el autor no está instruyendo, pero en esta parte sí, porque me está brindando pasos. Y cuando yo veo pasos, instrucciones, recomendaciones, definitivamente lo que busca en esa parte del texto es instruirme, guiarme, recomendarme. Marca tu respuesta, por favor. ¿Cuál sería tu respuesta? La B. La B. La letra D, justificar la necesidad. ¿Esta? La B. La B. Guiar a través de pasos concretos cómo elaborar el mapa conceptual. Mira, el infinitivo, guiar. Guiar es un infinitivo del texto instructivo. Y acá usted, estoy seguro que ya se confundió y me dirá, profesor, o sea, el texto es instructivo entonces. No, el texto no es instructivo. Pero entonces, ¿por qué le pone acá, profesor, un infinitivo del texto instructivo? Porque aquí te está diciendo del último párrafo. El último párrafo. Y si tú observas solamente el último párrafo, olvídate de los otros párrafos. Olvídate del texto en general. Solamente céntrate en el último párrafo. Si nosotros miramos al último párrafo aquí, solamente en este párrafo lo que está buscando es instruirte, pues. Solamente en este párrafo. En el resto del texto no, pero en este párrafo sí. ¿De acuerdo? Por eso es que hemos puesto acá guiar. No quiere decir que ese es el propósito de todo el texto. Es el propósito de ese párrafo. Téngalo bien en claro, por favor. Eso se puede dar. Puede hacer que el texto sea argumentativo, pero en un párrafo es expositivo. En un párrafo está exponiendo. Por ejemplo, un ejemplo concreto. El argumentativo es un texto donde da opiniones, pero el argumentativo, para poder sustentar su opinión, utiliza argumentos. Y esos argumentos, generalmente los argumentos son informativos, los argumentos, porque se vale de hechos concretos, se vale de investigaciones que son datos. En ese párrafo donde se está mostrando el argumento, prácticamente está usando información el texto argumentativo, pero no por eso deja de ser argumentativo. Por más que use un párrafo de exposición, el texto en general sigue siendo argumentativo. Aquí pasa lo mismo.
por más que en esta última parte el autor me esté guiando, me esté instruyendo, no quiere decir por eso que el texto va a ser instructivo. ¿De acuerdo? Bien. Profesor David. Dígame. Y esto de enumerar, entonces, ¿qué sería la intención ahí cuando se enumera? El enumerar, ¿O es una distracción nada más? Correcto. El enumerar lo han puesto porque como ahí ven usted números, han puesto enumerar para que uno se deje llevar por eso. Pero ¿cuándo se enumera? Se enumera cuando uno va a elaborar, por ejemplo, una lista, cuando uno va a simplemente mencionar, cuando uno va a presentar diferentes conceptos, diferentes actividades, uno enumera. La enumeración es parte de la descripción y también parte de la exposición. O sea, en un texto expositivo yo puedo enumerar, o en un texto descriptivo también puedo enumerar características, por ejemplo, cualidades. Pero específicamente cuando yo digo pasos, no puedo enumerar pasos simplemente. Los pasos lo que buscan es guiar, no buscan simplemente enumerar. Si a mí me dicen pasos, es porque esos pasos me quieren decir cómo hacer algo. No simplemente son para presentármelos, son para guiarme. Ya entiendo, profesor. Gracias. Bien. Bien. Tratemos, maestros, que los audios solamente se activen cuando vamos a participar, ¿ya? Pregunta 3. Dice, ¿cuál es la idea principal que se desarrolla en el segundo párrafo del texto? Para esto nos vamos al segundo párrafo, pero antes démosle una mirada a las alternativas. Segundo párrafo dice, alternativa A, el éxito en la elaboración de un mapa conceptual, mira la temática, ahí está determinado por las capacidades que posee un estudiante, ¿ya? B, los conceptos son parte primordial en el proceso de elaboración del mapa conceptual. Ahí está la temática. C, la elaboración de los mapas conceptuales, mira los temas, cómo se va a repetir el tema. ¿Te das cuenta cómo se repite el tema en todas las alternativas? La elaboración de los mapas conceptuales, las proposiciones que se generan tienen un significado parecido, pero no idéntico. El establecer conexiones a través de palabras enlace adecuadas por parte del estudiante asegura el éxito en la elaboración de mapas conceptuales. Vamos al párrafo número 2 y vamos a encontrar la idea principal. Párrafo 2, profesor, aquí estamos. Este es el párrafo 2. Aquí lo encontré. Me piden idea principal. Me piden la idea principal. Bien. Para esto yo voy a utilizar también aquí, les recomiendo muchísimo guiarse de la estrategia de los conectores. Todavía no llegamos a esa clase, me parece que es la número 4, la sesión número 4 que he programado para explicar el uso de conectores. Pero algunos maestros que ya vienen trabajando con nosotros de hace tiempo, ya en algún momento les he explicado la estrategia de lectura de conectores. Si nosotros miramos en este párrafo, es extenso y parece asustarnos, ¿no? ¿Cómo entiendo este párrafo? Es grande. Pero fíjate, tiene conectores que te ayudan. Mira, acá, por ejemplo, ¿ya? Por supuesto. Mira, también conectores, mira. A ver, más conectores por ahí de repente usted se encuentra. Vale señalar. Vale señalar. Mira, conectores. ¿Ya? Estoy marcando conectores. Aquí empieza por otra parte, ¿ya? Sí, se incluye. ¿Dónde está? ¿Dónde está, maestro? ¿No lo ubico? Abajo, más abajito, más abajito. Después de señalar, en el siguiente renglón. Ya. Profesor, baje. En la octava línea. Si se incluye el concepto de sucesión, aquí, si se incluye, claro, aquí vamos a decir, es una condicional, ¿no? Ya, ahí está. Bien, miren, estos conectores me van a facilitar la lectura de este párrafo. Si yo estoy en el examen, quiero avanzar, no quiero tomar mucho tiempo leyendo todo el párrafo, ubico conectores primero. Ubico que este conector, por ejemplo, es un conector de ejemplificación y yo sé que ese conector siempre la información que presenta después de él es secundaria. Por lo tanto, yo como lector digo, todo lo que está aquí es secundario. Mira, sin necesidad de leerlo ya. Vale señalar.
secundario, porque está explicando. ¿Ya? También secundario es conector aditivo, de adición. Se está adicionando información tal igual que la anterior. Si la anterior fue secundario, lo que viene después también es secundario. ¿Ya? Entonces me doy cuenta que la información más importante se está ubicando o me está quedando simplemente la parte inicial del párrafo. Ahora leo. Por otra parte, al decir por otra parte, quiere decir que aquí ya se mencionó algo sobre la elaboración de los mapas. Y aquí me dice por otra parte, o sea, me va a hablar de otro aspecto de la elaboración. Por otra parte, el éxito, mira aquí, el éxito del proceso de elaboración de los mapas conceptuales reside en la capacidad, voy a marcar esto, reside en la capacidad del estudiante para identificar conexiones claves en la estructura de proposiciones a través de la discriminación y utilización de palabras enlace pertinentes. Pertinentes. Y luego aquí explica, por supuesto, explica. Nuevamente, esto no me sirve. No me sirve. Así de lleno, no me sirve. Me quedo únicamente hasta aquí. Esta es la idea principal. Lo de aquí no me sirve. ¿Cómo lo sé? Por los conectores que aparecen. Son conectores de adición, explicativos. No me sirve. Eso es aquí secundario. Aplico mi macroregla de supresión, lo elimino. Me quedo entonces con la idea que para que haya éxito en la elaboración de mapas, el alumno tiene que establecer conexiones pertinentes a través del uso de conectores, de proposiciones y de palabras enlace. Ahora sí voy a mi pregunta y marco mi alternativa sin lugar a duda. ¿Cuál es tu respuesta, maestro? ¿Cuál es la respuesta en la 3? ¿Cuál marcarían como respuesta? A ver. La A. Yo sé que hay duda aquí entre la A y la D. Bueno, la B y la C lo eliminas ya, porque ya no pueden ser, ¿verdad? Pero la A y la D por ahí se parecen, mira. Mira la A, dice, el éxito en la elaboración de un mapa conceptual está determinado por las capacidades que posee un estudiante. La D, entonces. ¿Ya? Y mira la D, dice, el establecer conexiones a través de palabras enlace adecuadas por el estudiante asegura el éxito de los mapas conceptuales. ¿Qué me decía el párrafo? La D. ¿Qué me decía el de cajón. Regreso para estar seguro. El proceso reside en la capacidad del estudiante para identificar conexiones claves a través del uso de palabras enlace. Ahí está el detalle. O sea, no solamente es importante la capacidad del estudiante, es la capacidad, sí, pero la capacidad que el estudiante tiene para poder identificar cuál es el enlace más adecuado. Ahí está el detalle. El texto me dice esto. No es que el estudiante tenga la capacidad simplemente, sino que tenga la capacidad específica para identificar cuál es el conector, el enlace más adecuado. Y eso está expresado en la alternativa D. El establecer conexiones a través de palabras enlace adecuadas por parte del estudiante asegura el éxito de la elaboración de la propuesta. Aquí lo que han hecho es invertir la idea, lo han parafraseado, lo han invertido. Y por eso nos causa un poquito de confusión. Por eso nos fuimos por la A. Pero la D ha sido parafraseada, la han invertido, ¿te das cuenta? Han cambiado el orden de la idea, pero sigue siendo la misma. No sé si me dejo entender, maestros. Respuesta, entonces, la letra D. La letra D de cajón. Excelente, excelente. Bien. En el texto se utiliza el término jerarquización. Esta palabrita está en el texto, escrita ahí en el texto, y me piden que yo encuentre el significado contextual. Ese tipo de preguntas son recurrentes en el examen. Te da una palabra y te piden que ubiques el significado contextual. ¿Cómo se resuelve? Tienes necesariamente que ir al texto y rastrear dónde aparece la palabra, y para encontrar el significado contextual tienes que leer todo la oración donde aparece. ¿Ya? A ver. Jerarquización por el significado del diccionario. Yo puedo saber que jerarquía es establecer rangos de superioridad. Jerarquía. Una jerarquía establece un rango, ¿verdad? Puede ser de mayor grado, menor grado. Listo. Pero no necesariamente el significado del diccionario es el que el autor va a utilizar en el texto.
A veces en el texto se utiliza con otro significado. Por eso se llama contextual. Dice acá, orden de las proposiciones dentro del mapa conceptual. Si yo me fijo en el orden, ¿habría de jerarquización? Sí, orden tiene que ver con jerarquía. Orden, establecer orden. ¿Quién va primero, quién va después? Orden de los conceptos también tiene que ver con orden, correcto. Relación entre conceptos. Relación con jerarquía como que se aleja un poco ya. Grado de subordinación. Subordinación también tiene que ver con jerarquía porque la subordinación es depende de quién. Ahora, voy al texto a ubicar la palabra jerarquización y vendré a ver cuál es el detalle. A ver, si me ayudan ustedes a ubicar la palabra jerarquización, siempre este tipo de preguntas donde piden significado contextual son las preguntas que más trabajo me dan. ¿Por qué? No porque sean más difíciles, sino porque tengo que ir al texto y rastrear la palabra. Y a veces es complicado encontrar dónde está la palabra. Toma mucho tiempo eso. Vamos a rastrear, a ver. ¿Dónde está? Tercer párrafo. A ver, vamos por aquí, a ver. ¿Dónde está específicamente? Dice, aquí. Ubico la palabrita ahí. Ya está. Ahora, ¿qué hago? Leo toda la oración donde se encuentra la palabra para encontrar el significado contextual. Cuando se establece la relación entre uno y otro concepto, dice, concepto, es conveniente trazar la flecha en un solo sentido con la intención de indicar la jerarquización de conceptos. De conceptos. ¿Listo? ¿Con qué significado se está utilizando? Con el significado de orden. ¿Cuál es mi respuesta? Definitivamente la respuesta es letra B. Correcto, maestro. Ahí está la respuesta. Letra B. Definitivamente indica orden, pero orden de conceptos, no de proposiciones. ¿Ya? De conceptos. Ahora, profesor, aprovecho esto para explicarle qué es una proposición y qué es un concepto, ¿ya? Rapidísimo nada más. Un concepto es una noción, una idea. En este caso, dentro de un mapa conceptual, un concepto es una palabra. Una palabra. Por ejemplo, si queremos nosotros hacer un mapa conceptual y que digamos, a ver, la vacuna se clasifica en dos tipos. Si yo puedo encontrar ahí como concepto la palabra vacuna y puedo encontrar como concepto tipos. Esos son conceptos. Ahora, ¿qué es la proposición dentro del mapa conceptual? La proposición es todo el enunciado que se forma. En este caso, la proposición sería, la vacuna puede ser de dos tipos. Todo eso es la proposición. ¿Cuáles son los conceptos? Dos. Vacuna, tipos. Esos conceptos. ¿Qué hace en el mapa conceptual? La jerarquía va en el orden de conceptos. ¿Quién va primero? ¿Quién va después? Eso se trabaja. ¿De acuerdo? La respuesta es la B. Pregunta 5. Según el texto, la intención comunicativa del autor es, mira, este sí es un propósito de todo el texto ya. No vayas a confundirte con el de aquí que vimos. Aquí era el propósito solamente del párrafo final y que era guiar. Pero ojo, aquí te piden el propósito, la intención de todo el texto. De todo el texto. Te fijas en los infinitivos, explicar, detallar, dar a conocer, instruir. Si tú te dejas llevar por lo que ya encontraste hace rato, dirías, el texto es instructivo, porque encontré que el último párrafo guiaba, instruía. Ah, ya, aquí está mi respuesta, aquí está en la D. Pero fíjate que dice la D, instruir paso a paso cómo elaborar un mapa conceptual. Esto no es de todo el texto. ¿De qué parte es esto? Del último párrafo. Solamente del último párrafo. Tú podrías cometer ahí un error grave si es que actúas de forma mecánica. Esto es del último párrafo, no de todo el texto. Esto no es mi respuesta. Ojo, ¿ah? Ahora, reviso las demás alternativas. Explicar, es positivo. Detallar, expositivo. Dar a conocer, expositivo. ¿Qué tipo de texto es? Te pregunto. Mira, ¿qué tipo de texto es? Definitivamente el texto es expositivo. ¿Ya? Dice,
explicar cuál es el proceso de elaboración del mapa conceptual. Detallar qué elementos constituyen el mapa conceptual. ¿Tú te has dado cuenta que el texto te esté buscando decir cuáles son los elementos o te está buscando explicar cómo es el proceso de elaboración? Hemos visto que la temática es el proceso de elaboración. La alternativa B se va. Dar a conocer los aspectos más relevantes de un mapa conceptual. Los aspectos más relevantes no me habla el tema, me está hablando de la elaboración. Tu respuesta está en la letra A. El texto es expositivo. Aunque tenga un párrafo instructivo, el texto en su totalidad es expositivo. ¿Y de qué me habla? Del proceso de elaboración del mapa conceptual. Excelente, maestros. Espero que con ese texto se haya aclarado mucho más ya las dudas. Hemos puesto 2 preguntas de propósito, una de un párrafo y otra de todo el texto. Miren cómo estamos trabajando. Con la estrategia adecuada, rápido se avanza. ¿Cuánto hemos leído del texto? Fíjense, ¿cuánto hemos leído del texto? El último párrafo y por aquí parte del segundo párrafo, aquí la palabrita, o sea, pocas, mira, poco hemos leído el texto. Pero no necesitamos leer más porque ya respondí todas las preguntas. Entonces, al texto lo leemos lo necesario. Texto número 2. Texto número 2. Dice lo siguiente. Alternativas y preguntas deben estar en prioridad en mí, como prioridad, por favor, según el método como prioridad. ¿Ya? A ver. Resaltamos aquí algo, dice el diseño curricular como factor de calidad educativa. Diseño curricular, y aquí subrayo calidad educativa. Esto me puede servir. Diseño lo tengo aquí en mi memoria de trabajo, en mi memoria de corto plazo, aquí lo tengo. Diseño curricular, calidad educativa. Esos conceptos pueden de repente relacionarse con el texto, y definitivamente porque están dándome aquí el título, el título de dónde fue extraído el texto. Bien, pregunta número 6. Dice, según la autora, la calidad educativa es, mira, desde la pregunta, mira qué encuentras en la pregunta, algo hermosísimo la pregunta está hermosa aquí. ¿Qué encuentras en la pregunta, maestros? A ver, fíjense, ¿qué encontramos en la pregunta? Fíjense, por favor. Tema. Excelente, mira, a ver. Mira, la pregunta solita ya te cantó el tema. La pregunta te ha dicho el tema. Este es el tema del texto. Mira, la pregunta te ha dicho el tema. Pero si tú no miras a las preguntas con esos ojos así de rastreo, tú lees la pregunta y ni cuenta te das que aquí te está dando el tema. Yo ya lo encontré, este es el tema del texto, y tiene que ver con esto, mira, calidad educativa, se relaciona, pues, o sea que el texto está hablando entonces de la calidad educativa, posiblemente. Muy bien. Pero aquí no me piden cuál es el tema, me piden qué se dice, o sea, la autora qué dice sobre la calidad educativa, cómo la define, o qué cualidades le asigna a esa temática, ¿ya? Eso tendré que verlo en el texto. Lo tendré que ver en el texto. Pero ya sé que el tema es calidad educativa, miren, avancé. Según las alternativas, la calidad educativa puede ser malentendida o controvertida, puede ser dinámica y cambiable, puede ser vigente y permanente, o puede ser óptima y teórica. Debe estar en el texto esto, o debe estar de forma explícita, o por ahí quizá hay algunos rasgos para poder identificar, pero lo más seguro es que esté de forma explícita en el texto. Bien, tendré que ir al texto y verificar dónde está esto. Vamos al texto. Normalmente analizaríamos las 5 preguntas primero y luego vamos al texto, pero vamos al texto ahorita, de una vez, porque el tiempo nos va a ganar. A ver, me piden para la autora qué es calidad educativa. ¿Ya? ¿Qué es calidad educativa para la autora? Yo vengo aquí a mi texto y aquí desde el inicio del texto dice el concepto de calidad es algo casi intangible, variable y dinámico. Mira, desde aquí empieza. Es intangible, variable y dinámico. ¿Algo tiene que ver con mis alternativas ya?
Sí está. Mira, dinámico aquí. Y cambiable es variable o no. Cambia, varía, cambia. Sí, sí es ¿Te das sinónimo. cuenta? Mira, a ver, ahí está la respuesta, literal. Literal está. Al inicio nada más, mira. La calidad es algo variable, dinámico. Y empieza ya a explicar, etcétera, ¿no? Pero tú ya encontraste, aquí continúa, por favor, aquí se ha corrido aquí debe seguir, ¿ya? Se ha corrido la idea al siguiente renglón, pero aquí debe continuar. Ahí. Bien, encontré entonces rapidísimo mi primera respuesta. He visto que por aquí habla de la calidad educativa específicamente, mira, calidad educativa, o sea, mi tema es calidad educativa, definitivamente. Bien, voy con mi segunda pregunta. Rápido mi segunda pregunta. Dice, si en una institución educativa se aplica un diseño curricular considerado de calidad, entonces, ¿ya? Entonces, aquí me está planteando esta pregunta una inferencia. Me está poniendo un caso, un supuesto caso, y me pide que yo infiera cuál sería el resultado. Lógicamente basado en lo que dice el texto. De acuerdo a lo que puedo leer en el texto, yo tengo que inferir cuál sería una situación supuesta como esta. Si en un colegio tú aplicas un diseño curricular de calidad, pues entonces, ¿cuál sería el resultado? Según lo que dice la autora del texto. La alternativa A me dice que los estudiantes desarrollan capacidades para desenvolverse en su entorno. La B me dice la comunidad educativa se involucra en las acciones para mejorar la institución educativa. Los estudiantes logran aprendizajes óptimos para acceder a estudios superiores y los maestros optimizan sus estrategias para enseñar participando en capacidades. Esto tengo que primero identificarlo en función a lo que dice el texto. ¿Ya? A ver, para eso voy a mirar siempre lo que está en el último párrafo, porque normalmente los autores de los textos expositivos y los textos argumentativos suelen resumir su texto en el último párrafo. Eso es algo que debemos tener en cuenta. En los textos argumentativos y expositivos, el autor siempre me hace una síntesis al final del párrafo, ¿ya? Guiándome de esa teoría, yo voy a revisar el último párrafo. Si es que no encuentro nada, tendré que buscar, pero ahí reviso. A ver, dice, el logro de la calidad adecuada en cada momento pasa por la consecución de un diseño curricular que ofrezca respuestas válidas. O sea, me está diciendo la autora que para yo lograr una calidad educativa, tengo que tener un diseño curricular que ofrezca justamente respuestas válidas, o sea, que sea un currículum que responda a las necesidades de los estudiantes, que los prepare para la vida, para la sociedad. Basta de aquí ya puedo yo darme cuenta, inferir. Y aquí puedo ya inferir. ¿Qué puedo inferir de aquí? Mire, que si yo utilizo un buen diseño, ¿qué resultado voy a tener? Alumnos que están aptos, que son capaces para enfrentarse a la vida, con aprendizajes. ¿Cuál sería mi respuesta entonces? Maestros. ¿Sería la A o la C? ¿Qué dicen ustedes? A ver. La A. Definitivamente la A. No puede ser la C porque la C lo reduce solamente a estudios superiores. Solamente lo reduce a eso, lo limita. Y la educación no prepara solamente para ser profesional. Se busca que el estudiante sea capaz de desenvolverse en cualquier contexto, sea profesional o no. Porque seamos sinceros, no todos los estudiantes se preparan para ser profesionales. Y no solamente siendo profesional alcanzan el éxito. Pueden ser exitosos en cualquier campo donde se desenvuelvan, mientras tengan las competencias desarrolladas. Entonces la respuesta, no porque nosotros lo querramos, es porque la autora así lo dice, se infiere que es la letra A. Si un colegio adopta un diseño de calidad,
va a tener como consecuencia, pues, estudiantes con capacidades desarrolladas, competentes, que les permita desenvolverse en cualquier contexto, en su entorno, en su realidad. ¿De dónde lo saqué? Lo inferí de aquí. De aquí. Para tener educación de calidad, dice la autora, debo asumir un diseño curricular que ofrezca justamente calidad y que forme a estudiantes para la vida. Lógicamente se infiere que si un colegio adopta un diseño de calidad, va a tener alumnos de calidad, definitivamente. El tema del texto es, ¿cuál marcarías como tema? A ver, las facetas de la calidad educativa, los beneficios de un currículum apropiado. Mira, vamos descartando. La B lo descartamos. La B lo descartamos. ¿Por qué? Porque me dice currículum. No me habla del currículum en texto. Me habla de la calidad educativa. La B lo descartamos. La calidad educativa, esta sí, se va quedando. A ver, los audios maestros. Bien, la última, la calidad educativa variante. Las alternativas que tienen el sujeto son la letra A, la letra C y la letra D. ¿Ya? Cualquiera de esas tres podrían ser hasta ahora. Tengo que encontrar específicamente sobre qué me habla. Calidad educativa sí, pero específicamente ¿de qué? ¿Ya? Bien, yo reviso aquí en el texto y una alternativa dice las facetas, o sea, las etapas. Aquí en el texto me habla de etapas, voy a revisar, aquí me habla del concepto de la calidad educativa. Por aquí me está describiendo, a ver, está lo que sostienen expertos sobre la calidad educativa. Y aquí me está hablando de la calidad educativa y su utilidad justamente para el logro de la competencia, para el desarrollo de la sociedad. Definitivamente la temática no es las facetas de la calidad educativa, no me habla de las etapas, no me habla de la calidad educativa variante, me habla de la letra C, correcto. No me habla Cesárea. La calidad educativa para el desarrollo educativo. Bien. Pregunta número 9. ¿Ya? Pregunta 9. La intención de la autora es intención. Y palabra intención, propósito comunicativo. Propósito. Ya te expliqué la estrategia. Subrayame los infinitivos. Abrir, criticar, enfatizar, exponer. ¿Ya? Bien. Nosotros hemos identificado los infinitivos. Ahora voy a reconocer el tema en cada alternativa. Hasta ahora he encontrado ya definitivamente que el tema es la calidad educativa para el desarrollo de la sociedad, o para el desarrollo social creo que era, para el desarrollo educativo. Bien, a ver, la alternativa A me dice abrir el debate sobre las diversas concepciones de calidad educativa. ¿El texto me habla de las concepciones de calidad educativa? No, no me habla de las diferentes concepciones. ¿Ya? Dice, criticar los programas educativos que adiestran a estudiantes para promocionar su calidad. La intención de la autora aquí es criticar, enfatizar la relación entre calidad educativa y currículo. Sí. Esta puede ser. Y la D, exponer dos concepciones vigentes acerca de la calidad educativa. No me habla de dos concepciones, solamente me está hablando de una. En este caso, esta se va. Esta se va. Por ahí puedo tener duda entre la B y la C. Pero aquí me dicen la C. Criticar los programas educativos que adiestran a estudiantes para promocionar su calidad. No me está hablando aquí de la calidad educativa, entonces. Lo elimino. La única que me queda es esta. Enfatizar que hay una relación directa entre la calidad educativa y currículum. Y por eso mismo decía aquí. Lo decía en su conclusión, decía, si un colegio adopta un buen currículo de calidad,
la educación va a ser de calidad, pues. Entonces está diciendo que hay una relación directa entre calidad educativa y currículo. Si es un buen diseño curricular de calidad, ten por seguro que tu educación va a ser de calidad y tus estudiantes van a ser formados de calidad. Ahí está. Definitivamente la respuesta está en la letra C. El texto argumentativo, lógicamente, ¿no? Pregunta número 10. Lea la siguiente expresión. Lea la siguiente expresión. A ver, hay un audio, maestro Ulises. Por favor, apague su audio, maestro Ulises. Dice, lea la siguiente expresión. Más la enseñanza se valora por la excelencia del propio acto de enseñar y de la implicación contextual en la que situamos la enseñanza como actividad sociocrítica. Me piden aquí el significado de la expresión subrayada según el contexto. El problema es que no sé cuál es la expresión, no está subrayada ninguna expresión. No sé cuál es la expresión a la que ha tenido que subrayarse, aquí no aparece. Y ahí estamos en un problema. A ver, vamos a tratar de ver a cuál se podrá referir, no sé a cuál se refiere. Hay que deducir, profesor. Sí, eso es lo que vamos a hacer, porque aquí dice la expresión subrayada, no sé cuál es la expresión subrayada. A ver, vamos a ver las alternativas, ¿ya? Dice, labor pedagógica centrada en una actitud reflexiva sobre la pertinencia de las estrategias de enseñanza. ¿Ya? ¿Cuál? Pues no, pero quiero saber a cuál de esa expresión se refieren. A ver, estrategias de enseñanza en función de los estilos. No hay. Debe ser en la palabra enseñanza, entonces. Sí, enseñanza. Enseñanza debe ser, es decir, ¿qué significa la palabra enseñanza aquí? Claro, debe ser enseñanza. Por excelencia, el problema de enseñar. Sociocríticos. Sí, sí, debe ser la enseñanza. A ver, ojalá que estemos en lo correcto, porque no se ha subrayado aquí mal el ítem, ya está mal planteado el ítem, porque no hay subrayado aquí, no podemos casi trabajar así, pues, ¿no? No está completo el ítem, pero vamos a hacer el intento, a ver. Si suponiendo que la palabra sería la enseñanza la que se ha subrayado, vamos a tratar de encontrar la respuesta. El significado de la palabra, ¿cuál sería? Dice, labor pedagógica centrada en una actitud reflexiva sobre la pertinencia de estrategias de enseñanza. Estrategias de enseñanza en función a los estilos y ritmos de aprendizaje, considerando sus efectos en el estudiante, práctica pedagógica focalizada en el orden de aprendizajes a partir de formación de docentes y currículo escolar contextualizado a la realidad del estudiante para transformar su entorno. Vamos leyendo el caso. Dice, más la enseñanza se valora por la excelencia del propio acto de enseñar y de la implicación contextual en la que situamos la enseñanza como actividad sociocrítica. Aquí está, mire. Este detalle donde dice sociocrítica da una idea ya clara de lo que es la reflexión. Es decir, si nosotros enseñamos bajo esta perspectiva del análisis crítico, lógicamente estamos buscando que el estudiante reflexione de su aprendizaje. Definitivamente se refiere a la alternativa A. La pedagogía central en una actitud reflexiva sobre si esta estrategia es pertinente o no, la más adecuada o no, específicamente. Bien. Excelente, entonces, hemos llegado al final de este texto número 2. Vamos con el texto 3. Vamos con el texto número 3. Dice, primera pregunta. Igual también reviso por aquí, de repente hay algún tipo de fuente, no hay. Título tiene el texto, tampoco tiene título. No hay problema. Primera pregunta. Lo que sí me fijo que aquí dice en síntesis, resumen. Si tú ves al final del texto, este conector en síntesis, tienes que agradecer al cielo. Es la idea. Porque todo lo que está después del conector de conclusión es la idea principal. Ojo ahí.
Esto es la idea principal. En síntesis, o sea, después del autor te ha dicho un montón de cosas, aquí te va a resumir todo. En síntesis, en conclusión, se podría definir al esquema, mira, tema, como un sistema de representación constituido por un conjunto de conocimientos interrelacionados. La idea principal aquí. Ya está. Pregunta 11. En educación, cuando se considera que el procesamiento de información es profundo, ¿cuándo se considera que el procesamiento de información es profundo? ¿Ya? Esto, por ejemplo, es una pregunta que yo debo responder porque la respuesta está en el texto, escrita en el texto, literal. Es una pregunta de causa-efecto. Aquí me dicen, ya, me dan parte de la idea y me piden encontrar. La C. ¿Ya? El resto. A ver, dice lo siguiente. Según el texto, ¿cuándo se considera que hay un procesamiento de información profunda? ¿Ya? Bien. Vamos al texto, rapidísimo, y vamos a ubicar. Conocimiento profundo, dice. Ahí está. Cada cultura de aprendizaje aporta estrategias y técnicas coherentes. Ya, las técnicas por aquí. Estas técnicas. Sigo por aquí. Estoy buscando dónde me habla del conocimiento profundo. Por aquí sigo buscando, por aquí sigo rastreando. Aquí, mira, aquí encontré algo. Por aquí he encontrado algo. A ver, vamos a ver qué nos dice. Dice, hacia la década de los 70 se produce un giro en los planteamientos cognitivistas y se orienta la investigación hacia el significado de la adquisición de los conocimientos. Se establece la dicotomía entre procesamiento superficial y procesamiento profundo de la información. Un ejemplo lo tenemos a la distinción que establece Ausubel. Ya, Ausubel entre el aprendizaje arbitrario mecánico o memorístico y aprendizaje significativo para identificar dos culturas generales de aprendizaje, la mecanicista, memorística y la constructivista, en la que aprende por reorganización de estructuras del conocimiento. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un conocimiento profundo, tiene que ver con la reorganización que hacemos de las estructuras del conocimiento. Tiene que ver con eso. ¿Ya? Tiene que ver con la estructuración que hacemos del conocimiento. Estructuras del conocimiento. Entonces, basado en esas ideas, puedo ir a mi texto y marcar mi respuesta. ¿Cuál sería mi respuesta entonces? Maestros. La D. La D. Definitivamente la respuesta está aquí, en la letra D. Ahí está, en el texto. Según el tipo de texto, según la tipología, ¿a qué tipo pertenece el texto? ¿Qué tipo de texto será? A ver, narrativo no es. No está narrando, no hay personajes, no hay acciones, no hay hechos. Eso sería un texto narrativo. ¿Es descriptivo? No, porque no me está dando características, no hay un objeto al que está escribiendo, no hay características, no hay cualidades. ¿Es argumentativo o es expositivo? Argumentativo. Voy a revisar la síntesis, porque en la síntesis está la idea principal, y ahí voy a saber si está opinando o si está informando. Mira, ¿qué me dice acá? Verbo principal, definir. Definir. ¿En qué tipo de texto se define? ¿En el argumentativo defino o en el expositivo? Expositivo. Expositivo, pues. En el expositivo hacemos definiciones. Se define, me está informando, me está definiendo. Definitivamente el texto, sin lugar a duda, es expositivo. Expositivo. ¿Bien? Por eso, miren cómo hago. Voy detalles nada más. O sea, no voy a tener que leer todo el texto.
Conclusión, si he visto que la conclusión está aquí, ahí me voy, porque ahí está la idea principal. Bien. Pregunta número 13. Lea con atención el siguiente párrafo extraído del texto. Esto se ha sacado del texto, está igual que el texto. Y me piden la idea principal de este fragmento, de este párrafo. Voy a leer, dice, los esquemas son estructuras de datos para representar conceptos genéricos almacenados en la memoria. Los esquemas se utilizan para... ¿De quién habla? De los esquemas, ¿cierto? Los esquemas aquí en este párrafo. Me dicen la idea principal, ¿ya? Dice acá, los esquemas son estructuras de datos para representar conceptos genéricos almacenados en la memoria. Se utilizan para reflejar conceptos, etc. ¿Cuál es tu respuesta entonces? Me está definiendo a los esquemas, ¿verdad? Me está definiendo. Me está definiendo a los esquemas. En la A dice, son estructuras que sirven para mejorar el aprendizaje aumentando la memoria. Son estructuras que sirven para mejorar el aprendizaje. ¿Ya? En el texto, en el fragmento, dice que son estructuras de datos para representar información almacenada en la memoria. No dice que aumente en la memoria, ¿no? Para representar esos datos que están almacenados ahí. En la C, me parece. ¿Ya? Fíjense bien, la C dice, son los esquemas son representaciones estructurales de conceptos elaboradas a partir de datos que se han memorizado antes. Definitivamente, esta es mi respuesta. Fíjense bien, por favor, no marquen hacia la ligera. Fíjense bien. En este caso no dice que aumente la memoria, dice que representa a esos datos que están siendo almacenados en la memoria. Pregunta 14. Pregunta 14 dice, ¿cuál fue el propósito del autor? Lo que hemos visto, igualmente, marcamos nuestros infinitivos. Ahí están, argumentar, exponer, proponer, comparar. Comparar es del texto expositivo, argumentativo, expositivo, argumentativo. ¿Ya? Aparte de eso, voy a fijarme también de qué me está hablando, ¿no? Y argumentar la necesidad de usar las redes semánticas para alcanzar un aprendizaje profundo. Yo sé que el texto no es argumentativo, es expositivo, lo vi hace rato. Por lo tanto, la A se elimina. La D. La C también se elimina, ¿ya? La C se elimina, mira, eliminé 2 ya. ¿Por qué lo eliminé? Porque el texto no es argumentativo, es expositivo. Me quedo con la B y me quedo con la D. En la B dice, exponer las principales características de las técnicas de aprendizaje asociadas a la concepción constructivista. Comparar el aprendizaje superficial o mecanicista, memorístico, con el aprendizaje profundo o constructivista. Voy a mi párrafo de conclusión, para ahí estar seguro. Dice, en síntesis, podría definir el esquema. ¿A qué se refiere el esquema? ¿Qué es el esquema? La estructura cognitiva. Es una estructura cognitiva. Por aquí dice algo, a ver, mire. Las redes semánticas han servido como un punto de partida de gran parte de los esquemas. Estos representan un nivel masivo, etc. Los esquemas forman bloques. O sea, aquí, ¿a qué llama esquemas en el texto? A estas redes semánticas. Vamos a verificar por aquí, a ver. Igual, mira, a redes semánticas. A técnicas. A las técnicas, a las estrategias, técnicas principalmente. Sí, aquí ve. Definitivamente. A ver, entonces, aquí en la conclusión los llama esquemas, pero para referirse justamente a esas estrategias y técnicas. Si tomo en cuenta eso, el texto está en la B y la D, ¿cuál sería? La B. Definitivamente, aquí me habla de la temática, como esquema. Esquema como sinónimo de técnica y estrategia de aprendizaje, ¿no? La respuesta está en la letra B. Esos detalles hay que revisar siempre, ¿ya? Ahí está. Y la última pregunta, la número 15, me dice lo siguiente, ya llegaba también a nuestra parte final, dice, ¿a partir de cuál de las siguientes situaciones surgieron las redes semánticas? Esto me imagino que está literal en el texto, está de forma literal, ¿ya?
¿A partir de qué situación surgieron las redes semánticas? Debe estar en el texto esto. Habla de redes semánticas. ¿Sí? Específicamente, ¿en qué parte me habla de redes semánticas? Por aquí. A ver. Por aquí habla de redes semánticas. Por aquí, a ver, aquí. Acá, miren. De la preocupación por el significado de los conceptos surgieron las redes semánticas, definidas como estructuras en las que los fragmentos de información pertinentes están enlazados de un modo apropiado. ¿Cuál es la respuesta? De forma literal, de la preocupación de los conceptos. Marca tu respuesta, de forma literal, está en la letra D. D. La preocupación por el significado de los conceptos. Bien. Muy bien, maestros. Hemos llegado a la parte final de nuestra práctica. Ha sido todo un éxito porque hemos podido concluirla a cabalidad.